Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia Manifestación de Valor a través de la UCEM. En Ocampo Grupo Anal estamos muy interesados en que todos nuestros clientes y amigos del sector importador estén enterados de estas nuevas modificaciones a la ley aduanera y en este específico caso a la manifestación de valor a través de la UCEM. Este cambio es bastante importante porque es una nueva forma de transmitir la manifestación de valor. Recordemos que anteriormente era un documento físico, de hecho el único documento físico que se guardaba en el expediente electrónico. Ahora se va a tener que hacer de manera digital en la UCEM, en la ventanilla única de comercio exterior. Esta plática la hemos dado en diversos foros y iniciamos pasándoles un pequeño video de 7 minutos de una contadora del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, quien tiene muchos nexos con la Asociación de Veracruz y principalmente con el sector aduanero en esta entidad. Aquí les dejamos este código de barras tipo QR para que puedan ustedes ver la presentación y también más adelante le vamos a poner este video subtitulado en algunos otros idiomas para que puedan pasárselo a algún directivo extranjero. Escuchemos a la contadora del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz con esta importante reflexión sobre el cambio en la manifestación de valor. Adelante. Gracias por la oportunidad de su atención. El día de hoy quiero platicar con ustedes de la manifestación de valor para operaciones de importación que próximamente deberá de transmitirse electrónicamente a la autoridad. La manifestación de valor es el documento en que el importador le da a conocer al agente aduanal los valores que tienen sus mercancías y los gastos complementarios que para traerlas al país ha cubierto justamente este importador. Hasta el día de hoy es un documento físico, es el único documento del expediente de la operación que se tiene que generar físicamente, que no es electrónico. Lo que busco con esta reflexión es hacernos notar la vinculación que hay entre la contabilidad y las operaciones de comercio exterior. Olvidamos continuamente que comercio exterior es parte de tu contabilidad, que hay que compartirle a tu agente aduanal datos verdaderos, que estén soportados en los documentos y en la información que tu contabilidad refleje, por si la autoridad ejerce facultades de comprobación. Como les comentaba, la manifestación de valor hasta el día de hoy es un documento en el que el importador le reitera datos al agente aduanal. Es poco recomendable, pero casi 100% común, que los importadores le permiten al agente aduanal llenar el formato por ellos. Formato que además suelen llenar ya habiéndose realizado la importación. Nadie le da mucha importancia y la autoridad está plenamente consciente de ello. Es por eso que desde el 2015 modificó el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera y le hizo notar a los importadores: ojo, aquí está la lista de documentos que en tu contabilidad debes de tener en orden para soportar los datos de tu manifestación de valor. Los primeros documentos no incomodaron a nadie. La factura de las mercancías, el documento de transporte, el certificado de origen. Los siguientes fueron los que hicieron llamar la atención de la comunidad importadora. Los contratos de compra de las mercancías, los comprobantes de pagos de las mercancías, de los fletes, de los seguros, cualquier gasto conexo. En una primera etapa, se pedía al importador: entrégale copia de esos documentos a tu agente aduanal. Los importadores no lo quisieron hacer y el agente aduanal no quería recibir esos documentos. Afortunadamente, la Secretaría de Hacienda recapacitó y dijo: no los entregues. Trabajó el proyecto y hace 4 años nos indicó: vamos a cambiar la modalidad de la manifestación de valor. En lugar de que sea un documento que guardas en tus expedientes, vas a tener que transmitírmela a importador.
y quiero que me la acompañes con esos documentos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Por distintos motivos se ha postergado y postergado la entrada en vigor. Ya estamos en la última etapa. Se ha negociado mucho con la autoridad. Esperamos que la manifestación de valor que se transmite a la autoridad electrónicamente entre en vigor 90 días después de que la Secretaría libere en la ventanilla digital el apartado para generar las manifestaciones de valor. Parece tiempo suficiente 3 meses, pero si no tenemos en orden nuestra contabilidad y no estamos habituados a compartirle a la gente aduanal la información correcta y fidedigna, no va a ser tiempo suficiente para cambiar nuestras prácticas. La manifestación de valor que esperamos que entre en vigor implica ratificarle a la autoridad antes de hacer el pedimento de importación los datos de mi proveedor, datos de la factura y su valor. Si se contrató flete o no, si se contrató seguro o no, cualquier otro gasto incrementable. Me acompañas el comprobante de pago. Esa es una parte que los importadores, sus áreas de finanzas y sus contadores están un poco incómodos de escuchar. Pero ¿por qué te voy a compartir en este momento el comprobante de pago? Si realmente pagaste esa cantidad por el flete, ¿por qué no lo puedes acompañar? Lo voy a pagar después. Bueno, vamos a ponerle aquí una etiquetita. Y después me transmites ese comprobante. Es común que los importadores no vinculan su pedimento de importación con su contabilidad. Lo que trato de sugerirles es aprovechen este tiempo para revisar si sus clientes o ustedes mismos, si son importadores, tienen las prácticas correctas, si le comparten a la gente aduanal los datos, si tienen organizados los comprobantes, en algunas ocasiones incluso si tu proveedor cambió el costo de venta y le tuviste que hacer un pago adicional, no nada más le pagues el costo adicional que por las mercancías te pidió. Recuerda pedirle a tu agente aduanal un pedimento global complementario por el ejercicio para ajustar el valor de todas esas operaciones. Si no aprovechamos esta oportunidad cuando entre en vigor la manifestación de valor electrónica, estaremos en serios aprietos. No va a cuadrar la información y es muy probable que tengamos un ejercicio de facultades de comprobación. Por último, quiero hacerles notar que el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que lista todos estos documentos que hay que tener en contabilidad como soporte de la operación de importación, reitero, la factura, los datos del proveedor, el costo que voy a pagar por las mercancías, el comprobante de transporte y pago del flete, el comprobante del seguro y su pago, los contratos, todos los documentos complementarios vinculados con la operación, ese sí entró en vigor. Es un detalle que los importadores pasan por alto continuamente. Piensan que como no ha entrado en vigor la manifestación de valor en modalidad de transmisión electrónica a la autoridad, la lista de documentos del 81 del reglamento de la ley aduanera no está vigente. No es así. Sí está vigente y en ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad puede solicitarte pedimento a pedimento que le demuestres con los comprobantes que esos fueron tus costos. Muchas gracias. Bien, pues interesante reflexión de la licenciada en Derecho Mariana Rodríguez, de la cual sacamos la principal conclusión, que la manera en que la manifestación de valor ahora formará parte de la contabilidad. Ese es un cambio fundamental, porque en diversos foros que hemos estado, en el Bajío, en el centro de la ciudad, en el centro de México, hemos visitado varias empresas y en su generalidad nos dicen los contadores, yo tengo la contabilidad muy bien definida, y todo cuadra perfectamente, podría soportar una auditoría sin ningún problema. Sin embargo, en el momento que le decimos y les explicamos cómo se llena la manifestación de valor, pues resulta ser que ya ahí dicen, no lo tengo a ese nivel de detalle
que lo pide la manifestación de valor. Un ejemplo más claro para abonar a este tema. El contador hace un pago al extranjero a un forwarder por una cantidad, supongamos, de $2,500. Y en ese pago al extranjero van varios pagos, uno de $500, otro de 300, otro de 400. Y ellos tienen cuadrado el pago, inclusive con sus diferentes documentos. En un solo pago pueden estar pagando 6, 5 documentos, pero no saben ese documento, ese transporte, ese flete, a qué pedimento corresponde. Y ahí es donde la manifestación de valor va a ser ese match entre contabilidad y aduanas. Anteriormente a esto llegaba alguna auditoría y se les preguntaba, bueno, ¿es de carácter fiscal o es de carácter comercio exterior? Si era comercio exterior, se iban con la gente de comercio exterior y ellos la solventaban con documentos que se anexan al pedimento, con el propio pedimento y, en su caso, con la manifestación de valor firmada autógrafa. Ahora no. Ahora prácticamente es lo mismo. Tiene que cuadrar la auditoría fiscal con la auditoría de comercio exterior. Aquí les dejamos estos QRs para que puedan ver este video que les mostramos subtitulado a inglés, alemán o chino. Y también está esta versión que pueden escanear en este momento de portugués, francés y japonés. Iniciamos entonces con la presentación. El objetivo del curso es comprender cómo la nueva manifestación de valor transforma los procesos de comercio exterior y su integración con la contabilidad para garantizar el cumplimiento fiscal, la seguridad jurídica y la continuidad operativa de las empresas importadoras. Aquí está resaltado 3 puntos importantes. Integración con la contabilidad, que hace énfasis el video. Seguridad jurídica, para evitar incumplimientos, sanciones, suspensiones al padrón, multas. Y por último, continuidad operativa de las empresas importadoras, que esto, en mi punto de vista, es el más alarmante, por decirlo de una manera, de los objetivos de esta manifestación de valor. ¿Por qué continuidad operativa? ¿En qué me afecta una manifestación de valor si hoy en día es el resultado de toda la operación? El agente aduanal me emite una manifestación de valor que sale del sistema y el representante legal la firma y la archiva. ¿Cómo ahora, por el hecho de ser digital, va a afectar la continuidad operativa? Para decirlo de manera muy clara, no va a poder despacharse ninguna mercancía que no tenga elaborada su manifestación de valor antes de la importación. Cabe aclarar que la autoridad aduanera ha hecho mucho énfasis en que el agente aduanal no debe elaborar la manifestación de valor por cuenta del importador, sino que este último tiene que hacerlo a través de su firma electrónica, su e-firma. Y también pueden utilizar los sellos digitales, que es como una extensión de la e-firma, pero tiene el mismo peso legal. Al firmarlo con la e-firma, es como si estuviera firmando el importador, y si lo firman con el sellos digitales, de igual manera, está firmando el importador. Si ustedes le facilitan a algún agente aduanal, forwarder, empresa asesora de comercio exterior, despacho de contadores o cualquier otro tercero, si ustedes le facilitan sus sellos para que hagan este trabajo, son igualmente responsables. Aunque pongan de por medio un contrato, para la aduana la responsabilidad es intransferible. Y como les digo, nos ha insistido la CAREN, que es la Confederación de Agentes Aduanales, y también la CLA, que es la parte
vamos a decir, la competencia de la Karen, en donde es otra asociación de otro grupo de agentes aduanales. Ambas asociaciones, aunque son competencias, han coincidido en el sentido de que la autoridad está pidiendo la no intervención del agente aduanal. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Tienen ustedes que tomar en serio esta recomendación y no ceder el uso de sus sellos y de su firma a este respecto. Y ahorita vamos a ver por qué no se debe de ceder, por qué no lo debe hacer un tercero, por qué es complicado para un tercero llenarlo. Es hasta un poco complicado para el propio importador. Entre más grande es, más disasociados tiene los departamentos. Cuando la empresa es muy pequeña, el mismo que lleva el tráfico aduanal, lleva la contabilidad, lleva los pagos a terceros y es más controlable. Cuando va creciendo esto, tienen una persona para tráfico, otra para compras, otra para desarrollo de proveedores, otra más para compliance, uno más para pagos al extranjero, otro director de finanzas. Entonces la información se va diseminando por todos lados y para llenar esto necesitamos concentrarla. Bueno, para ayudar a entender qué es la manifestación de valor electrónica, vamos a ayudarnos de las preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Empezando con la primera, ¿qué es la manifestación de valor? Es el documento electrónico en el cual el importador declara obligatoriamente el valor en aduana de las mercancías ante la Secretaría de Hacienda para fines aduaneros y fiscales. A dicha manifestación se le anexa de forma digital los comprobantes de pago sobre las mercancías y gastos incrementables en que se incurra. Sustituye al formato físico con firma autógrafa que se usa actualmente. De esta lámina podemos rescatar varios conceptos que necesitamos tener claros para poder seguir en el entendimiento de esta manifestación. Número 1, documento electrónico. Vamos a diferenciarlo de documento digital. La propia ley aduanera, en su artículo 2, pone varias definiciones, y dentro de esas dos definiciones de documento te establece la diferencia entre un documento electrónico y un documento digital. Para fines prácticos, el documento electrónico es el que nace siendo capturado dentro de un sistema del SAT, dentro de un portal, específicamente la BUSEN. La BUSEN es la ventanilla única de comercio exterior, y de lo que trata es de que todos los trámites de comercio exterior se canalicen a través de ese portal, y ahí están las diversas secretarías de Estado y dos organismos de certificación como el ACME-CAFE y el Consejo Regulador del Tequila. ¿Ok? Entonces, a partir de esta premisa, un documento electrónico es el que es capturado. Y el documento digital es un documento que, aunque fue electrónico o haya sido físico, se digitaliza, es decir, se escanea y se convierte en electrónico para subirse al pedimento o a la manifestación de valor. En pedimento, ese tipo de documentos le llamamos e-document. Aquí nada más le dicen anexos a la manifestación de valor de manera digital. Otro concepto rescatable de aquí es valor en aduana. El concepto valor en aduana es bastante sencillo y es el precio pagado por las mercancías a las cuales les debes de incrementar, valga la redundancia, los conceptos incrementables hasta llegar al punto de entrada al país. Técnicamente decimos los aduaneros hasta que se den los supuestos del artículo 56. ¿Y cuáles son los supuestos del artículo 56? Bueno, en el tráfico marítimo es cuando el buque llegue a su fondeo o atraque. Es decir, en palabras muy coloquiales, cuando el barco se estacione en el muelle, eso se le llama atraque. O bien cuando el barco tire el ancla y toque fondo, y por eso se le conoce como fondeo. Hay barcos que hacen fondeo porque el puerto está saturado, y hay barcos que entran directo al atraque. ¿Cuál voy a tomar, fondeo o atraque?
el primero que suceda. Mientras que en el tráfico aéreo es cuando toca el primer aeropuerto nacional. Y en el tráfico terrestre es cuando se cruza la línea divisoria internacional. Esos son los supuestos del artículo 56. Es decir, todos los gastos en que se incurra desde que sale la mercancía de origen hasta que lleguen a la aduana de despacho, todos esos conceptos son incrementables. Aquí depende el Incoterm, que más adelante vamos a ver porque es importante para este desarrollo de la manifestación de valor. Como decíamos anteriormente, aquí está la base gravable, que es el artículo 64 de la ley aduanera. El valor en aduana es el valor de transacción de las mercancías más los conceptos incrementables aplicables establecidos en el artículo 6.5. Ok, aquí hay un ejemplo. El precio pagado es de 10,000 pesos o dólares, 10,000 dólares, más flete y seguro de 1,200. El valor de transacción sería de 11,200. Ese sería mi valor en aduana en este ejemplo sencillo. Aquí están los Incoterms. Vean esta parte, esta línea punteada que aparece en la diapositiva. Esa línea punteada representa los supuestos del artículo 56. En este tipo de diagrama, muy usual para conocer los Incoterms, hay estos dibujos en la parte de arriba donde está una fábrica. Vamos a leerlo de izquierda hacia derecha. Hay una fábrica que representa el país vendedor en el local donde se vende o fabrica la mercancía. Hay un camioncito que hace un traslado a una aduana de salida. Ese almacén representa la aduana de salida. Luego hay un movimiento ahí de una grúa cargando a un barco, pero igual puede ser avión o un montacargas cargándolo a un tráiler para cruzar la línea divisoria en tráfico terrestre. Este espacio entre los dos barcos representa el transporte internacional. También está aquí representado por un avión. Este es el transporte principal o transporte internacional. Posteriormente, ya en territorio nacional, tenemos la terminal de llegada, la aduana de llegada. Aquí incurrimos en conceptos como almacenajes, maniobras de previo, maniobras de carga a camión. Ya dentro del territorio nacional, el transporte, ejemplo de Veracruz a Ciudad de México o Altamira al Bajío. Y la fábrica final que está aquí como buyer, ese es el comprador, en este caso importador. Bueno, ¿para qué nos sirve todo este diagrama? Vean cómo los Incoterms son muy importantes en la valoración aduanera. Entonces, les decía que es muy importante los Incoterms para la interpretación del valor en aduana, porque el valor en aduana por definición te dice que es el precio pagado, incrementando los conceptos que se den hasta que se den los supuestos del artículo 56, que es esta línea punteada. Vamos a explicar para efectos prácticos 4 Incoterms. Vámonos con el más básico, que es el ex-work. El ex-work en estas líneas de colores representa la responsabilidad del que vende. Aquí, si se dan cuenta, la responsabilidad termina poniendo la mercancía a disposición del comprador en el país de origen y antes de ser cargados. Por lo tanto, la aduana, además de lo que pagues por tu mercancía, que sería esto que estoy señalando, deberás incrementar todos estos gastos de transporte, de despacho, hasta que llegue a la aduana de destino. Otro caso sería el FOB.
El FOB, nuestra mercancía incluye pues ser puesta hasta a bordo del buque. Por eso es que el FOB, la responsabilidad del vendedor, los colores avanzan más hacia el lado del importador. Es decir, que en este caso el vendedor concluye su responsabilidad hasta que la mercancía esté a bordo del buque, pero no incluye un flete marítimo, ni terrestre, ni un flete aéreo internacional. Por lo tanto, ese concepto siempre debe ser incrementado. Otro caso muy común es el CIF. En el CIF, ustedes se dan cuenta que ya ampara la responsabilidad que está en el color amarillo hasta que esté cargado en el buque, pero adicionalmente trae costos de seguro. Costos de seguro y su flete, su seguro y la mercancía. Las dos cosas. El azul representa el costo, es decir, mercancía, y el naranja representa el seguro. ¿Por qué la responsabilidad se quedó un poco atrás? Porque la responsabilidad termina cuando lo embarcas y pagas el seguro, cuyo beneficiario es el importador. Entonces, en este caso no hay ningún incrementable más, salvo que haya algún incrementable fuera del transporte. Ahorita vamos a ver a detalle cuáles son los conceptos incrementables. Por ejemplo, aquí pudiera haber un incrementable si y solo si hubiera regalías o diseños, proyectos que se hagan fuera del territorio nacional. Pero ya lo que se llama flete, seguro, transportación, ya no hay más incrementables. Por el contrario, el DAP y el DDP no solo llegan el pago de la mercancía, incluye el flete hasta los supuestos del 56, sino que los rebasan. Esta parte que rebasan del 56 no es parte del cálculo de las contribuciones, no es parte de la base gravable. Por lo tanto, el artículo 66 esto te lo tipifica como un no incrementable, y si va dentro de la factura, como es en este caso el DAP y el DDP, no nada más no se incrementa, sino que se deduce del valor de la mercancía para efectos del pago de impuestos. Esto es a condición de que estos gastos que exceden a la llegada a la aduana estén plenamente identificados en la factura de venta. Bueno, aquí vemos los costos incrementables. Quise hacerles esta tablita muy ejemplificativa, porque en el pedimento solamente tenemos 4 tipos de incrementables, que son embalajes, fletes, seguros y otros. Sin embargo, en la manifestación de valor actual ya no lo ponen en estos 4, sino que lo toman tal cual vienen en la ley banera. Entonces, como el primer concepto, aparecen las comisiones y gastos de corretaje. Al no ser embalaje, ni flete ni seguro, caería en otros. Luego tenemos el costo de envases y embalaje, que forman un todo con las mercancías. Obviamente cae en embalajes. Tenemos otro de gastos de embalaje, mano de obra y o materiales. Recaen en el mismo. Número 4 es curioso porque ampara al menos 3 conceptos. Tenemos gastos de transporte, que es flete, está señalado en color verde. Gastos de seguro, que está señalado en color morado. Y conexos como manejo, carga y descarga. Estos no están contemplados ni en fletes ni en seguro, por lo tanto sería lo más correcto mandarlo a otros incrementables. Fuera de estos 4 que manejamos comúnmente, también tienen que conocer que hay conceptos incrementables como los materiales, piezas y elementos y partes de artículos análogos incorporados a la mercancía importada. Ojo, esto es siempre y cuando no vengan ya incluidos en el precio pagado. Si estos
parte proporcional de las piezas y elementos de artículos análogos incorporados van pagados en cada factura, ya no hay que incrementar más porque ya vienen dentro del precio pagado. Lo mismo pasa con los herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de la mercancía importada. Si estos moldes vienen ya incluido, prorrateado el precio en lo que pagamos por la mercancía, no hay más que incrementar. Pero en la industria es muy común que ustedes mandan a hacer un molde, vamos a poner un ejemplo, a India, les hacen ese molde, empiezan a fabricar sus piezas con ese molde, pero ustedes pagan al extranjero por ese molde, pero no lo consideran que es un incrementable, entonces no prorratean ese precio dentro de lo que están importando y sin querer están haciendo una omisión de contribuciones porque falta agregarle al valor de cada pieza la parte proporcional del molde. ¿Por qué? Porque esto es un concepto incrementable. El siguiente es materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Por ejemplo, aceite, gasolina, son materiales que se van consumiendo, pero normalmente ya vienen dentro del precio pagado. Mismo caso, si ustedes lo pagan al extranjero y no lo consideran dentro del precio pagado, estarían omitiendo una contribución. Otro concepto similar al 6 de matrices y moldes son los trabajos de ingeniería, perfeccionamiento y artísticos y diseños y planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de la mercancía importada. Es decir, eso es ya la parte creativa y de ingeniería que va relacionado con lo que ustedes están importando. El número 9 son las regalías y licencias a pagar como condición de la venta de mercancías a importar que no estén incluidos en el precio pagado. Aquí lo hace claramente la mención. Muchas veces ustedes pagan o revierten al vendedor una parte de sus ventas y va en relación a las piezas que importan, pero no las pagan en el momento, sino con lo que se va vendiendo posteriormente en forma de una regalía. Ese concepto es incrementable y es muy común que los importadores lo omitan, la mayoría de las veces por desconocimiento. Y por último, cualquier valor o valor de cualquier parte del producto de la enajenación, cesión o utilización posterior a la importación que se revierta directa o indirectamente al vendedor. Cualquier parte que ustedes paguen posteriormente a la importación al vendedor o se le revierta, también es un concepto incrementable. Bueno, para ver otros métodos de valoración que son diferentes al valor de transacción, vamos a ver este artículo 71. ¿Por qué hacemos mención? Porque ustedes al elaborar la manifestación de valor van a tener que poner qué método de valoración se usa. Esto normalmente al día de hoy lo pone su agente aduanal en base a la información que ustedes proporcionan. El 90% o 95% de las operaciones son el tipo 1, que es valor de transacción, es decir, lo que ustedes pagaron por esa mercancía. Pero no es el único. ¿Cómo qué otro tenemos? Pues tenemos el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción de mercancías similares, el valor de precio unitario de venta, el valor reconstruido de las mercancías y por último el valor determinado conforme al artículo 78. Podríamos hacer un curso de este tema que se llama valoración aduanera, así se llama el tema, y si gustan pueden entrar a nuestra página de internet. Tenemos un canal de YouTube, entran a YouTube y le ponen Ocampo Conferencias y busquen ahí un video que se llama valoración aduanera. Ahí lo explicamos ampliamente este tema, pero de manera práctica
quiero decirles que si ustedes no están comprando la mercancía, por ejemplo, sucede muchas veces, el vendedor les da una mercancía de manera gratuita, idéntica a la que están importando. Entonces, pero no les manda factura. Entonces, es erróneo hacer una factura por esa mercancía. Sobre todo ahora que tú vas a manifestar en la manifestación de valor los pagos al extranjero, pues no vas a inventar una factura que no vas a pagar. Lo correcto es valorarla para la aduana para el pago de sus impuestos. Entendemos que a ustedes les costó 0. Sí, pero la aduana quiere sus impuestos pagados por el valor de la mercancía, independientemente si los pagaste o no. Entonces, si tú no pagas la mercancía, tu primera opción es valorarla por mercancías idénticas. Ahora bien, supongamos que no es idéntica, tiene una pequeña variación. Entonces vas a ocupar mercancías similares. Pero vamos a otro supuesto más complicado. Lo que te están dando, porque no es vendiendo, ni es idéntico ni es similar. Entonces tienes que irte a la tercera opción, que sería valor del precio unitario de venta. Es decir, en cuánto se vende esa mercancía. O el siguiente, valor reconstruido de las mercancías. Es decir, a partir del valor que tú ya conoces, empiezas a reconstruir el valor a través de un costeo. Si ninguna de estas se satisfizo, entonces te vas al último, valor determinado conforme al artículo 78, que le llamamos último recurso. Este artículo 71 te dice que debes de utilizar en orden sucesivo y por exclusión estos métodos de valoración cuando no corresponde a una compraventa. Sucesivo y por exclusión quiere decir que tienes que agarrar primero la opción 1 y si no te satisface entonces la 2 y si no entonces la 3. En la 3 y las 4 tienen unas flechitas porque estas sí pueden utilizarse indistintamente en el orden después del método de mercancías similares. Por último, si ninguna de estas aplica, entonces te vas al último recurso. Por ejemplo, la industria maquiladora ocupa mucho este último recurso porque a ellos les mandan una mercancía que va a un proceso productivo, el cual no es su mercancía, no la están comprando, no la están adquiriendo, solamente la están transformando y la van a regresar a su dueño. Entonces se evitan todos estos métodos de valoración, se van hasta el último y lo valoran conforme al último recurso. ¿Esto cómo se ve en el pedimento? Bueno, como todos sabemos, el anexo 22 es el instructivo de pedimento y en el apéndice 11 vienen las claves de los métodos de valoración. Hoy en día esto está en su pedimento, si no lo han visto, váyanse a nivel partidas de pedimento y ahí hay un campo que dice método de valoración. Y se ocupan estas claves. 0, solo para exportación. 1, valor de transacción de las mercancías. 2, valor de mercancías idénticas. 3, valor de transacción de mercancías similares. 4, valor de precio unitario de venta. 5, valor reconstruido. Y 6, último recurso. En la ley le llaman valor determinado conforme al artículo 78. En el pedimento le dicen último recurso. De tal manera que entonces el valor de mercancías idénticas corresponde a la clave 2, el valor de transacción de mercancías similares a la 3, el precio de venta a la 4, el valor reconstruido a la 5 y aquí la flechita está un poquito arriba, pero realmente el 6 le corresponde al último recurso. El número 1 es el normalmente utilizado que ustedes van a ver en su pedimento cuando hay una compra-venta. Bueno, ahora
¿Quién debe presentarla? Como se les dijo al inicio, la autoridad aduanera impone esta obligación directa al importador, ya que debe firmarse electrónicamente con la e-firma del importador. De esta manera, aunque el importador se auxilie de un tercero, siempre conservará la responsabilidad de haber dado el uso de su e-firma. Cuando se presenta, estamos hoy a 20 días, hoy 19 de noviembre de 2025, estamos a 20 días de que entre en vigor. Como les dije al inicio, esto cambia la forma de operar y no van a poder despachar nada si ustedes no están listos para transmitir la manifestación de valor. Entonces, ¿cuándo se presenta? Pues se debe transmitir antes del pago de pedimento de importación, ya que se debe asentar el número de acuse de la BUSEM. Ustedes van a hacer la manifestación, la BUSEM les da un acuse y ese acuse nos los pasan a nosotros. La fecha de entrada en vigor es a partir del 9 de diciembre del 2025 y sin manifestación válida no puede activarse el mecanismo de selección automatizado. En otras palabras, no se podrá desaduanar ninguna mercancía. ¿Cómo se elabora? Bueno, de manera muy breve les decimos los pasos. En el apartado 2 de este mismo curso vamos a entrar a detalle cómo se va elaborando. Pero de manera ejemplificativa, ingresan a la BUSEM con su e-firma, tienen que tener los COBES que ampara el pedimento previamente elaborados y vincularlos a la manifestación de valor. Llenar el formato, incluyendo el valor de mercancía, declarar el método de valoración, los incrementables, los decrementables, la fecha de pago y forma de pago, así como las compensaciones aplicadas. Anexar digitalmente los comprobantes de pago de mercancías y sus incrementables, así como contratos con proveedores. Concluye el trámite firmando electrónicamente con la e-firma. Obtener un folio electrónico y proporcionarlo al agente aduanal para que éste lo vincule al pedimento. Y solo así se puede continuar con la operación. ¿Por qué es importante? Garantiza la transparencia y trazabilidad del valor declarado, permite verificación electrónica inmediata, evita sanciones y suspensiones y es un nuevo requisito para iniciar el despacho. Errores comunes y consecuencias. Error común: declarar valor distinto entre la factura y la manifestación de valor y el pedimento. Omitir incrementables por desconocimiento de la ley. No conservar el soporte documental. Este punto es muy importante porque hemos visto en varios cursos que les comenté al inicio de esta plática que hemos dado en diferentes foros que los importadores no tienen una manera segura de guardar sus archivos electrónicos. Los guardan en la PC de la persona de importaciones, en el mejor de los casos en un servidor, pero lo guardan en carpetas de Windows, luego hacen cambios de disco duros y al cabo de años ya no tienen la información. Y recuerden que nosotros estamos obligados a conservar la información fiscal y aduanera por 5 años. Y si hubiese facultades de comprobación que se inicien, pueden extenderse otros 5 años. O sea que deberían de guardarla cuando menos por 10 años. Si no inician facultades, pues ya se pueden ir eliminando. Pero un error muy frecuente que le pasa a las empresas es que importan activos fijos y a los 5 años se desechan esos documentos como si fuera una materia prima. Y eso es un error muy grave porque el pedimento, además de ser una forma oficial con la que se pagan los impuestos, es el único documento que acredita la legal estancia en el país de mercancía importada, salvo que fuera comprada en territorio nacional, porque entonces esos efectos lo hace la factura. Bueno, entonces, ojo ahí con cómo conservan el soporte documental. También, consecuencias de esto, pues multas, rectificaciones posteriores y revisiones, que son las famosas auditorías. Buenas prácticas recomendadas: involucrar al personal de diversas áreas, no solo a tráfico,
capacitar al personal relacionado con compras, tesorería, pagos al extranjero, contabilidad, tráfico. Mantener el expediente electrónico completo, preferentemente contar con un software especializado, eso es lo que les decía, que no lo guarden en carpetitas en una laptop o en un USB, es muy volátil eso. Verificar congruencia entre factura, pedimento, manifestación de valor y coordinar la revisión con el agente aduanal. En este punto siempre hacemos énfasis en que la factura comercial que se utiliza para importaciones, en muchísimos casos, más de los que se imaginan, no es la misma que paga la persona de contabilidad o cuentas por pagar. ¿Por qué? Es muy común utilizar una factura pro forma, a veces llamada commercial invoice, pero propiamente es una pro forma de factura. Cuando llega la factura definitiva, la mercancía ya está en el almacén, entonces los de tráfico ya no la ven, la pasan a contabilidad, contabilidad paga y resulta que en el mejor de los casos es idéntica, pero sucede varias veces que cambia el número. Que cambia el número parece un problema menor, pero puede la aduana desconocerte ese documento ya que no está mencionado en la manifestación de valor y por ende en el pedimento. Pero a veces no solo varía el número, hay cosas más graves. A veces varía el importe, porque tienen algún descuento o porque les hicieron un cargo, que es peor todavía. Ya no cuadró con la manifestación de valor. Y por último, lo más raro, pero que sí sucede, y no tan rara vez, es que varía hasta el proveedor. Ustedes pueden decir, eso no puede ser. Si yo le compro a un importador A, a un vendedor A, ¿cómo va a aparecer otra factura de un vendedor B? Pues sucede que algunas empresas triangulan y mandan a maquilar, por ejemplo, a India, que ya lo agarré de ejemplo, la mandan a maquilar a India y el que te vende es Estados Unidos. Cuando llega la mercancía llega con la factura pro forma de India, pero la que se paga es para su empresa filial en Estados Unidos. Entonces no te cuadra ni siquiera el proveedor y eso sí es muy grave. Entonces, mucha atención y mucha congruencia entre la factura que se paga en contabilidad con la que se asienta el pedimento, manifestación de valor, tiene que ser la misma. Otra buena práctica, pues prepararse con anticipación y evitar sanciones. Aunque no viene escrito aquí, hemos recomendado en los diferentes foros que nombren a una persona líder de proyecto que se encargue de coordinar a todas estas áreas que hemos estado mencionando, compras, tesorería, pago al extranjero, contabilidad, y que ese líder es el que ayude a que todos se integren, porque muchas veces por desconocimiento se deja de pagar seguros. ¿Por qué? Porque el contador dice yo pago un seguro anual, no es por importación y no informa tráfico. Y el seguro es un concepto incrementable, aunque se pague de manera anual, aunque se pague en México. La única forma que no es incrementable es que no incluya tráfico internacional, que sea solamente nacional. Pero normalmente pagan una póliza global que les incluye también pagos al extranjero. Es más, no pagos, sino riesgos de traslado en el extranjero. Y esa parte tiene que ser incrementable. Bueno, preguntas frecuentes. ¿Se puede utilizar la e-firma del agente aduanal? No, no es posible. Debe firmar el importador con su e-firma. Se puede modificar después del despacho solo mediante rectificación al pedimento con su respectiva multa. La multa ronda los 3,000 pesos por documento, es decir, por manifestación de valor. ¿Se debe anexar a cada pedimento? Sí. Por operación incluye todos los COBES de la operación. Otra pregunta frecuente, ¿cómo se determina el valor en aduana? Lo vimos en láminas anteriores, se los repito, es el valor de la mercancía más todos los gastos que se den adicionales a ese valor
hasta que llegue la mercancía a los supuestos del 56, es decir, hasta territorio nacional, hasta punto de entrada al país. ¿Cuáles son los métodos de valoración? Ya vimos que el principal es valor en aduana, es valor de transacción, y existen otros menos usuales, pero que ahí están para usarse: mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido y último recurso. Última pregunta frecuente: ¿cuáles son los gastos incrementables? Vimos una lámina explicando qué son los matrices, moldes, gastos de comisiones, regalías, además de los ya conocidos fletes, seguros, embalaje y el famoso otros. Bien, pasamos al módulo 2. Aquí vamos a ver cómo se llena ya la manifestación de valor. Este es un ejemplo de pantallas sacadas de la propia autoridad. Aquí en color guinda pueden ver que hay 4 pasos. Estamos en el paso 1. Entramos a la BUCEN, nos registramos y se llena automáticamente el RFC, el nombre, y en el caso de personas físicas, CURP y apellidos. Lo primero que vamos a hacer es poner el RFC de consulta. Ahí en ese RFC de consulta van a poner el RFC del agente aduanal o de su apoderado o mandatario. ¿Para qué? Para que la agente aduanal pueda verificar que la información que están transmitiendo coincida con el pedimento. La segunda parte que vamos a hacer es que el agente aduanal le va a dar a ustedes 2, vamos a decir, insumos para que empiecen a llenar su manifestación de valor. Uno es el número de pedimento, nada más el número, y otro es el COBE. El COBE es el comprobante de valor electrónico en el que se transmite a la BUCEN también la factura del extranjero. Es decir, es como un CFDI, pero como la aduana no puede obligar a los extranjeros a hacer facturas en CFDI, entonces obliga al importador a convertir esta factura física o electrónica en unos datos en el formato XML para que puedan ser explotados por la autoridad, para tener más control y ser más auditables. Bien, pero aquí pueden decir, bueno, pues eso siempre lo ha hecho la agente aduanal. Sí, siempre lo ha hecho la agente aduanal, no es el deber ser, pero siempre lo ha hecho, porque los importadores no se daban de alta en la BUCEN, y en ese momento, en el año 2012, el SAT llegó a un acuerdo con los agentes aduanales para que ellos pudieran también, de manera opcional, elaborar estos COBEs. Sin embargo, la responsabilidad de elaborar el COBE debe ser del importador, porque es transmitir su factura en formato XML. Bueno, ya sea una u otra, es decir, lo siga transmitiendo el agente aduanal o lo haga el propio importador, es un requisito que tengan elaborado el COBE. Una vez que pongan el número de COBE, que es el acuse que nos da la BUCEN cuando ya está hecho, van a seleccionar el método de valoración. Aquí el que van a elegir es el que está en el segundo término, que es valor de transacción, en el 99% de los casos. Pero si deciden utilizar mercancías idénticas o similares, aquí están las opciones. Aquí está el 78, que es la última opción. Sin embargo, aquí en este catálogo lo que nos llama la atención es que pusieron un último que dice venta entre personas vinculadas. Ese no existe como un método de valoración en la ley aduanera, ya lo vimos en láminas anteriores, y no existe. No nos explicamos por qué le ponen venta entre personas vinculadas, ya que no es legalmente un método de valoración. Mi sugerencia, no lo usen, porque ese no es un método de valoración y no va a coincidir con el pedimento, ni podemos hacer que coincida porque no tengo opción de poner esa opción de venta entre personas vinculadas. Bueno, posteriormente se da agregar y
se ve el COBE que pasó a la parte de abajo. Aquí está el COBE, el número de la factura que representa ese COBE, el método de valoración que acaban de asignar, la fecha de expedición y el destinatario. Pueden también consultar el COBE desde la ventanilla única. Como el COBE se hace en ventanilla única, pueden consultar el COBE que se hizo. No es obligación, pero ahí está la opción. Posteriormente, se visualiza la siguiente ventana donde se muestra la información del acuse de valor. En caso de ser requerido, se descarga. Aquí están visualizando el COBE, no están haciendo nada, solo están visualizando. Y pasamos al siguiente campo, que este sí se llena y este sí es bastante importante. Aquí lo que les puedo decir es que, en mi opinión, este de valor en aduana debería estar al final, no al principio, porque es la sumatoria de todos los cargos parciales que se le van a hacer. Entonces aquí quieren primero que ponga la sumatoria de todos los cargos parciales y luego que detalle cuáles son esos cargos. Entonces, en mi opinión, pues está puesto al revés, pero así es como está hoy en día, en la ventanilla única, y se llena de la siguiente manera. En el primer campo van a poner el importe total del precio pagado. Es decir, lo que ustedes ya pagaron por su mercancía, lo que costó su factura de mercancía, incluyendo los conceptos que traiga incluidos, llámese fletes, seguros, dependiendo el Incoterm. Paso número 2, van a poner el importe total del precio por pagar. ¿Cuál es este precio por pagar? Bueno, si ustedes pagan su mercancía 100% antes de que llegue, van a llenar el campo número 1, el importe total del precio pagado. Pero si lo pagan 100% después, porque tienen un crédito, por ejemplo, de 30 o de 60 días, entonces el precio total lo van a poner en este campo 2, importe total del precio por pagar. Pero si pagan mitad al inicio y mitad al final, van a poner pues la mitad en el precio pagado y la mitad en el precio por pagar. Luego, el tercer campo habla del total de los conceptos incrementables. Aquí van a poner la suma total en moneda nacional, todos esos son moneda nacional. De esta pantalla, todo es moneda nacional. De todos los incrementables, fletes, seguros, maniobras, gastos de corretaje, matrices, moldes, regalías, según aplique el caso. ¿Qué pasa con los conceptos decrementables? Es gastos después del supuesto del 56, ya llegada la mercancía. Si ustedes la pagaron dentro de la factura, como en el caso del DDP y el DAP, pues aquí lo van a decrementar. Y el último campo, el quinto campo, es la sumatoria de los conceptos. Entonces aquí debería tener una fórmula que diga el precio pagado más el precio por pagar más los incrementables menos los decrementables es igual al total de valor en aduana. Pero no tiene ninguna fórmula. Es para que ustedes lo vayan llenando a mano. Cabe aclarar, aquí voy a hacer una precisión. Hay dos formas hoy en día de hacer manifestación de valor. Una es la que estamos viendo, digamos es el camino largo, es directamente en la ventanilla de BUSEM. Ventajas de este camino largo: es gratuito. Desventajas, pues creo que las tiene todas. No guarda catálogos, no tiene fórmulas, no hace autosumas, no valida ningún campo, no arroja errores, no dice duplicado, cero validación. Y solamente da un lapso de 30 minutos. Si ustedes están apenas reuniendo los documentos y se tardan, los bota del sistema y se pierde toda la información, no se guarda. Entonces, única ventaja, pues, que es gratuito. Ahora, ¿cuál es el otro camino? El otro camino se llama web service. Desventajas del web service:
no es gratis. Se tiene que comprar un software, que hay varias compañías que promueven este sistema. Una de ellos es con la que trabajamos nosotros el pedimento, que es Redes y Consultorías en Comercio Exterior, más conocida como RECO. Pero hay otras en el mercado. Está IMAR, está AJR, iExpert y algunas otras por ahí que están sacando desarrollos similares. El único tema con eso es que la parte de web service está para esto que estamos haciendo, para capturar los valores y transmitirlos. Ventajas: se guarda la información, se crean catálogos, tiene validaciones de autosuma, se puede guardar, irte a comer, regresar, los cambios están guardados y hasta que tienes completa la manifestación, entonces le das enviar. La desventaja número 1 que le pueden poner los dueños de las empresas o los del áreas administrativas es que cuesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, tienen que acercarse con cada programador a ver cómo lo están vendiendo. Normalmente se cobra una licencia y luego por operación una cantidad. Otras empresas evalúan el volumen de importaciones que tienen y en base a ese volumen les dan una cuota fija. Pero eso ya se los dejo para que ustedes investiguen el asesor de consultoría de redes que prefieran. Solamente quiero que sepan que existen. Sin embargo, hay que hacer una precisión. No hay manera hasta hoy en día de transmitir los documentos electrónicos a través del layout. Es decir, solamente puedes enviar los valores y luego tendrás que entrar a ventanilla a subir los documentos que respalden esos valores. Hasta hoy, en día 19 de noviembre, así es. Bueno, continúan con esta elaboración del COBE. Cuando le dan a agregar, ven la pantallita de abajo, ya se pasó el COBE con su método de valoración y con toda la información que cargamos. Bueno, el siguiente, cuando ya se agrega este valor de transacción, nos pide también el término de venta o Incoterm. En este caso le pusieron DDP y le pulsan si tiene vinculación o no el importador y el proveedor. ¿Qué es vinculación? Para las personas que están un poquito menos enteradas de este tema, vinculación es cuando una empresa controla a la otra o cuando los socios de una empresa también son socios de la otra que es controlada. No tienen que llamarse igual. Hay veces sí se llaman igual, pero no necesariamente. Un ejemplo nacional es Bimbo. Bimbo es dueña de Marinela y más recientemente adquirió otra empresa o por ejemplo Coca-Cola que la adquirió Santa Clara, ¿no? Entonces ahí son empresas vinculadas. Si existe la vinculación, pues deben de pulsarle que sí existe. En aduanas nos piden no nada más decir si está vinculado o no, sino nos piden decir si está vinculada y esa vinculación afecta en el valor de transacción. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo tengo esta taza y esta taza la fabrica un proveedor A y se la vende a un comprador B a un precio de $5, ¿qué pasaría si ese comprador A se la da a su compañía filial en México? ¿Se la da a $5 o se la da a $3.50 por ser su socio? Si se la da a 5, mencionamos que sí existe vinculación, pero que no afecta el valor. Pero si se la da a $3.50, entonces debemos de mencionar que sí existe vinculación y sí afecta el valor de transacción. Ese es un requisito que la aduana nos pide.
Aquí en la manifestación no llegan hasta ese punto, solamente dicen, dime si hay o no vinculación. El siguiente campo van a poner el pedimento. Recuerden que dijimos que tienen ustedes que tener 2 insumos antes de arrancar a hacer la manifestación. Uno es el número de pedimento y 2 es el COBE. Entonces el número de pedimento lo van a poner aquí únicamente a 7 dígitos. Y acá van a poner la patente, que son 4 dígitos. Y aquí van a poner la aduana. La aduana se compone de 2 dígitos más un dígito adicional de la sección aduanera. Sin embargo, en este catálogo vienen nombres. Dice completo, aduana de Veracruz, aduana del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo seleccionan, lo agregan y el siguiente campo, ahora sí van a poner el desglose de cada uno de los incrementables. Es decir, aquí van a poner lo que era en el recuadro de los 5 campos resumidos, sería el tercero, que son incrementables. Van a poner, aquí van a elegir el tipo de incrementable. Aquí hay una pestaña para desdoblar el tipo de incrementable, que son seguros, fletes, embalaje. Se selecciona el tipo, se pone la fecha de erogación, es decir, cuándo lo pagaron, el importe, cuánto pagaron, el tipo de moneda y el tipo de cambio. Y si es a cargo del importador, pues normalmente es que sí. Bueno, aquí lo ponen. Ahora bien, hasta aquí parece muy sencillo. Lo van a hacer tantas veces como fletes, seguros, incrementables tengan. Pero hay unos pequeños detalles que esperemos que salgan pronto en reglas o en preguntas frecuentes. ¿Qué pasa cuando mi tipo de moneda es diferente al dólar? Ya no tengo un tipo de cambio. Alguien que no esté en comercio exterior puede decir, claro que hay un tipo de cambio. Tú vas a una casa de cambio y te dice, el euro está a 22.5 y el dólar canadiense está a 16.75. Sí, pero ese es el tipo de cambios de casa de cambio. Oficialmente, en Diario Oficial de la Federación, diariamente se publica el tipo de cambio aplicable del peso respecto al dólar. Nada más. No existe el tipo de cambio del peso respecto al euro, ni al franco, ni a la libra, ni a nada. Entonces, ¿cómo hacemos cuando viene una factura en otra moneda diferente al dólar? Cada mes, ya no cada día, cada mes la Secretaría, el Banco de México, publica el factor de paridad del dólar respecto de las otras monedas. Entonces, para yo poner una factura de incrementable, supongamos seguro, en euros a pesos, no utilizo un tipo de cambio directamente, sino que tomo los euros, consulto el factor mensual y lo paso a dólares y luego utilizo el tipo de cambio del día que me es aplicable para llegar a pesos. Por lo tanto, ¿qué debo de poner aquí en tipo de cambio? Esa es una pregunta real y que no tiene ahorita una respuesta clara. ¿Pongo el tipo de cambio respecto al dólar? No me sirve para hacer la conversión, me falta un campo de poner el factor de conversión. O hago una simple división entre lo que pagué en pesos contra lo que dice mi factura en euros y pongo el tipo de cambio resultante ahí. Por ejemplo, que me dé la operación 22.45, pues eso es lo que me dio y lo pongo ahí. No lo sabemos. Otra duda es cuando no pago ese seguro o ese flete. Más común los fletes. No pago el flete porque tengo un crédito de 30 días. En ese caso, ¿puedo poner qué tipo de incrementable es? No puedo poner su fecha de erogación, aunque este sistema no me deja avanzar si no la pongo.
Bueno, puedo poner una fecha futura, hasta ahí vamos bien. Puedo poner el importe en moneda extranjera. Puedo poner el tipo de moneda, sin problema. Pero volvemos al tipo de cambio. Aún siendo dólares, ¿qué tipo de cambio le voy a poner si yo lo pago en 60 días o 30 días o inclusive dentro de 3 días? ¿Yo cómo voy a saber qué tipo de cambio va a haber dentro de 3 días? Es algo que también queda hoy en día al aire. Esperamos que salga en preguntas frecuentes o reglas. Esta operación la van a hacer tantas veces como incrementables tengan. Una por seguro, una por flete. Si tienen más de un flete, 2 veces el flete, le ponen cada una. ¿Cuántas veces? Tantas como facturas tengan. Aquí vamos a otro tema también. ¿Qué pasa? Que luego el forwarder es súper común que no les pone flete $2,500. No, les pone 6 conceptos diferentes. Y uno dice, por ejemplo, Ocean Freight. Ah, bueno, ese es el flete, correcto. Y es el más grande. Pero luego vienen otros menores como Document Fee, que es una expedición de documentos, que no dicen si es en origen o en destino. Y luego ponen algunos otros incrementables como, no sé, Express Release, BAF, que es el Bunker Adjustment Factor, que es un factor de ajuste de combustible. En ciertas temporadas el combustible se pone caro y el que vende el flete dice, yo no voy a perderle, le hago un cargo adicional por el recargo de combustible. El problema es que el documento no dice nada más que es un flete, sino que ese documento dice que trae diversos incrementables y algunos se van a otros y algunos inclusive ni siquiera son incrementables. ¿Por qué? Porque traen, por ejemplo, un document fee, que es una expedición de documentos, por ejemplo, una expedición de documentos ya en llegada, ya en territorio nacional. Entonces, ese no es incrementable. Eso complica porque tienen que andar desmenuzando, eso tendrían que desmenuzar cada valor y cada concepto. ¿Cuál sería la recomendación? Que hablen con su forwarder y les haga un documento con un solo cargo, que diga flete marítimo, Ocean Freight, o Air Freight, o cruce de puente, drayage, o cualquier concepto, pero que sea uno, que no les desglosen hasta el incremento de la gasolina y no sé qué tanto, porque eso puede llevar a confusiones en que en el pedimento, en el flete, nosotros como agentes aduanales declaremos nada más lo que es el flete, y los otros conceptos dentro de la misma factura lo mandemos a otros, y ahí ya hizo un choque. En lugar de ser un match, hay un choque entre lo que está presentado en la manifestación de valor contra lo que está en el pedimento. Por eso una de las recomendaciones sería vigilar que tus datos de la manifestación de valor hagan match con el pedimento. Entonces se los dejo ahí de tarea ese concepto de los fletes marítimos, muy común que pongan muchísimos conceptos, que simplifiquen sus conceptos. Otro concepto incrementable muy común para Laredo es los gastos que hacen ustedes en el lado americano. Ahí hay que expedir una factura, preferentemente antes del cruce, para que ustedes la liquiden y llenen su manifestación de valor. Si tienen crédito, pues tendrá que poner la fecha probable de pago, el tipo de cambio que se va a pagar, que no sabemos cómo lo vamos a poner, pero lo tenemos que llenar. Bien, aquí hicimos una pequeña lámina ahí mencionando nuevamente cuáles son los conceptos incrementales, pero para efectos prácticos ya los leímos en la lámina anterior, se los dejamos aquí en el material para que puedan consultarlo. La base gravable, ya lo explicábamos, es el valor en aduana. Esto se redunda para que les sea más fácil el entendimiento y poder llenar adecuadamente la manifestación de valor. Vamos a los conceptos decrementables, es lo que se excede ya ha llegado a territorio nacional y va incluido en la factura.
solo en los Incoterms que exceden los supuestos del 56, como ejemplo el DDP, el DAP y en algunos casos puede ser el CIP, que es como un CIF, pero para tráfico intermodal. Hay algunos Incoterms que son exclusivos de tráfico marítimo, como el FOB. Sin embargo, llegamos a ver a veces errores pues garrafales, donde hay un FOB aéreo, un FOB Laredo. Eso no existe. El FOB es un término exclusivo de tráfico marítimo. Entonces no puede haber un libre a bordo en frontera, ni siquiera en aeropuerto. Tienen que utilizar otro término de venta si no va incluido el seguro y nada más es puesto hasta el transportista, pues hay otros como el CPT, por ejemplo. Pero como les decía al principio, eso ya es un tema diferente, se llama Incoterms. Y también tenemos un curso en Ocampo Conferencias en nuestro canal de YouTube. Entonces, léanlo, se lo recomendamos. E integren a todo su equipo. Bien, entonces, estos son los decrementables. Aquí ponemos qué tipo de decrementable es, si es flete, si es seguro, si es transporte, si es algún otro gasto en terminales, inclusive impuestos, porque el DDP, el Delivery Duty Paid, hasta los impuestos están incluidos. Entonces, ponen qué concepto van a decrementar, la fecha de erogación. Recuerden que aquí siempre viene pagado dentro de la factura, pues ponen cuándo pagan esa factura, qué importe es, en qué moneda y el tipo de cambio, con las mismas salvedades del tipo de cambio futuro y con el tipo de moneda cuando viene en otra moneda, tipo de cambio cuando viene en otra moneda, que no sabemos cuál es el correcto a poner. Por ahí hay gente que le gusta jugar al adivino y dice, seguro va a ser el del pedimento. Ojalá y se pronuncie el SAT y la NAM, indicando que ahí pongan en casos futuros el del pedimento, sería excelente, pero hoy en día es nada más una adivinanza porque no hay nada publicado en reglas. Le dan ustedes agregar y se van pasando abajo, se va grabando y ahora van a poner el precio pagado sobre los COBES que ustedes mandaron o bien si fueron auxiliados por la gente anal. Hay un precio de valor mercancía que puede incluir fletes y seguros dependiendo del Incoterm. Ese precio pagado que va en su factura de su proveedor, si trae fletes y seguros incluidos de su proveedor, aquí va incluido, pero si viene de un forwarder, aquí no va en incrementables. Esto es lo que pagaron por su mercancía y de acuerdo al término de venta puede incluir algunos gastos adicionales como fletes y seguros. Bueno, van a poner la fecha, el importe, la forma de pago, es decir, en cheque, transferencia, carta de crédito, el tipo de moneda y el tipo de cambio. Aquí mismas interrogantes, ¿qué pasa cuando lo pago a futuro? Si lo pago antes, perfecto, se llena todo, listo. Si lo pago a futuro porque tengo un crédito, ¿qué tipo de cambio voy a poner cuando es en el futuro? Y si manejo otra moneda diferente al dólar, ¿qué tipo de cambio voy a poner? El tipo de cambio del diario oficial, pues no, porque es a futuro. El tipo de cambio estimado en casa de cambio, sigue la misma interrogante. Una vez llenados esos campos, le damos a agregar y les va a aparecer el precio por pagar. ¿Qué es esto? Exactamente lo mismo, pero cuando no lo pagamos al principio, sino lo vamos a pagar después. Y aquí corrijo, en la lámina anterior es cuando ya lo pagaste, 100% pagado. Cuando no lo pagaste o pagaste una parcialidad, vas a poner la parcialidad que ya pagaste en la lámina anterior, me regreso,
Aquí en precio pagado, lo que ya pagaste, si lo pagaste 100%, aquí va todo. Si pagaste 50%, aquí va. El resto se va a poner aquí el precio por pagar. Este es el que tiene complicación, el otro no, porque ya sabemos cuánto vamos a pagar, porque ya lo pagamos. Aquí sí hay que poner atención en el tipo de cambio y la fecha de pago. Y aquí nos pone un campo adicional, momento o situación cuando se realice el pago. Es decir, aquí vamos a tener que poner, pagaré en 30 días de acuerdo a mi contrato por el crédito que tenemos o cualquier justificación de por qué y cuándo se va a pagar. Le damos a agregar y se pasa aquí. Este anterior precio pagado va a ir sumando a la primera página que vimos donde dice total del precio pagado. Y esta va a ir al campo segundo que decía total del precio por pagar. Compensa pago es un campo que ha causado mucho revuelo, inquietudes, pero que es de los pocos que yo sí veo bien. Porque hay veces que el cliente no paga el total de la factura al extranjero. ¿Por qué? Porque llegó mercancía de menos en el otro embarque, porque llegó mercancía dañada. Entonces les hacen una compensación. Es muy diferente a la compensación que manejamos aduanalmente. Le hacen una compensación en el pago y les permiten pagar menos para fin de compensar daños comerciales que tuvieron por mercancía de menos, mercancía dañada, etc. Entonces aquí van a poner esa compensación para que le expliquen a la aduana por qué si la mercancía valía 100, solamente están pagando 75. Entonces aquí le van a poner la fecha, la forma de pago de esa compensación, el motivo por el que se realizó esa compensación, mercancía dañada en el embarque número tal, mercancía faltante en el tal, se compensa por nota de crédito número tal, aquí justifican por qué. Y luego ponen un campo que se llama prestación de la mercancía, que nadie entiende para qué sirve, esperemos también que salgan reglas. ¿A qué se refiere prestación de la mercancía? Le damos a agregar, se pasa a la parte de abajo y hasta aquí terminamos el módulo de captura que se refiere a los datos de la manifestación de valor. Aparece el aviso de privacidad, le damos continuar y todo esto que hicimos se puede hacer también a través de web service. Y esta parte que vamos a empezar, que es el paso 3, que es anexar los requisitos, ya no se puede hacer por web service, al menos hasta el día de hoy. Esperemos que pronto salga algún cambio. Entonces, aquí vamos a agregar los documentos. Aquí en tipo de documento esperaríamos que dijera factura, BL, lista de empaque, fletes, seguros, contratos, pero no. Aquí donde se selecciona el tipo de documento, le dan clic y lo que van a ver es lo que aparece en la siguiente pantalla, que se llama documento complementario. Aquí lo estoy señalando. Así se llaman todos los documentos. Entonces, van a seleccionar aquí el tipo de documento complementario, le dan agregar nuevo y se van a abrir tantas casillas como veces le pongamos ahí agregar documentos complementarios. Entonces aquí vamos a adjuntar el documento que vamos a subir. ¿Qué documentos vamos a subir? Eso es importante, tomen nota. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, del reglamento, no de la ley, especifica los documentos que obligatoriamente deben anexarse a la manifestación de valor. Que de manera rápida, breve, se los digo, consúltenlo, pero se los digo de manera breve, está la factura comercial, está el conocimiento de embarque o guía aérea, o sea, el documento de transporte, está el certificado de origen, se aplica, está la cuenta aduanera garantía, se aplica precios estimados y están por debajo, solamente en esos casos. Hasta ahí, esos documentos también se agregan en el pedimento
Y por ahí un cliente nos dijo, bueno, pues entonces si yo lo subo, pues hasta cóbrame menos porque voy a ser parte de tu trabajo. No, ustedes los van a subir y nosotros lo vamos a continuar subiendo. Ustedes en la manifestación de valor, nosotros en el pedimento. Y ahí pueden decir, ¿y qué sentido tiene? El sentido es que van a compulsar la factura que ustedes subieron con la factura que estamos subiendo nosotros. El BL de ustedes contra el de nosotros. El certificado de origen de ustedes contra el de nosotros. Para ver si hay concordancia o alguno de los dos está metiendo documentos apócrifos o alterados. Entonces es más fiscalización, no es menos trabajo para nosotros. Este trabajo de manifestación de valor que ustedes van a hacer no nos ayuda. Siendo claros, hasta es más trabajo porque ahora, además de revisar el pedimento, lo que le llamamos glosa, voy a tener que hacer una glosa también de la manifestación de valor, porque aunque es su responsabilidad como importador, no puedo agregar una manifestación que no hace match con mi pedimento. Sería un harakiri. Bueno, aclarado este punto, entonces agregan ustedes tantos documentos como son exigibles por el artículo 81. Mencionaba los que los dos subimos: factura, documento de transporte, certificado de origen y en su caso cuenta aduanera de garantía. Pero adicional van a subir ustedes unos documentos que nosotros no subimos, como contrato con sus proveedores. Aquí pueden decir, oye, pero yo no tengo contrato. Pues los van a tener que hacer. Aquí varios clientes han dicho, oye, pero yo tengo unos contratos, sí tengo contratos, pero son tan exclusivos y hablan de transferencia de tecnología y confidencialidad y todo esto, y yo ni a ti te los enseño como agente aduanal, no quiero que estos se suban a una nube y que anden viajando por quién sabe dónde, y ya sabemos que luego hasta venden las bases de datos, ¿verdad? Bueno, no se preocupen por ese lado, no es lo que quiere la autoridad aduanera, lo que necesita es un contrato con sus proveedores que esté estrictamente relacionado con la valoración aduanera, sus formas de pago y sus momentos de pago. Si no lo tienen, o tienen uno muy privado, muy confidencial por transferencia de tecnología, etcétera, no lo agreguen, hagan uno nuevo, muy sencillo, de máximo 2 hojas, en donde digan, por ejemplo, los momentos de pago, las fechas de crédito, si tienen vinculación, si no tienen vinculación, cómo se va a pagar, si se paga por transferencia, por giro bancario, por cheque, etcétera. Y también lo que es recomendable es que hay muchos importadores que utilizan las órdenes de compra para hacer sus operaciones. Y nos han preguntado infinidad de veces si debe ser suficiente con una orden de compra para tomarlo como contrato. Y la respuesta tajante es no. Una orden de compra no es un contrato, porque el contrato por definición dice que es un conjunto de voluntades de al menos 2 partes, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. Y la orden de compra es unilateral, es una orden de compra. Tú le mandas una orden de compra a un proveedor y el proveedor te la puede aceptar o te puede decir, pues no tengo ahorita para surtirlo, gracias, pero no puedo. Alguien por ahí que tiene más estudios en área legal y nos dijo en algún curso, oye, pero legalmente, cuando una orden de compra es aceptada y te es enviado el producto, ese acto, esa duplicidad de uno pide y el otro confirma o acepta, tipifica ya un contrato en términos de las leyes mercantiles. Y sí, en efecto, pero no es nada más la orden de compra, es la orden de compra más la confirmación y la mayoría de las veces no la tienen. Ahora bien, aunque en conjunto
sí tipifiquen un contrato en caso de que ustedes tengan una auditoría. Va a llegar una persona que ni es abogado, ni tiene el mayor interés en darles la razón, y va a irse al 81 del reglamento y le va a decir, factura, aquí está, BL, aquí está, certificado de origen, no estoy aplicando preferencia ni tengo cuota, ok, lo eximo. Siguiente, cuenta de garantía, mi mercancía no está sujeta a aproximado, ok, exceptuada. Contrato, aquí tengo mi orden de compra y mi aceptación, no, contrato. No, es que en términos del código fiscal o en el código de comercio o el código civil, le voy a decir, ¿no lo tienes? Aquí te pongo una tachita, te levanto que no lo cumpliste, pero es que voy a meter a mi abogado y voy a alegar, alega lo que gustes, aquí no exhibiste el contrato, listo. Entonces, nuestra recomendación es, no se arriesguen. Si ustedes quieren hacerlo, pues adelante, ¿verdad? Y si lo consultan con su abogado, posiblemente les diga, es peleable y lo vamos a ganar, lo ganamos. Claro, él se dedica a eso, a litigios, nosotros no. Nosotros queremos cumplir, como dicen ahora, hay una palabra muy usada actualmente en comercio internacional que es compliance. Hasta hay un departamento que le llaman compliance, que es el que se dedica a ver que todo cuadre y se cumpla para evitar gastos innecesarios y mantener una estabilidad y una seguridad jurídica. Bien, entonces la recomendación es que ustedes hagan un contrato y en ese propio contrato pueden poner que las órdenes de compra se aceptarán los valores declarados como parte de este contrato. Es decir, de una manera, vamos a decir, artificial, darle vida jurídica a estos órdenes de compra para que tengan un valor vinculatorio hacia el contrato. Es una sugerencia, es un tema más de carácter legal, pero pueden platicarlo con sus abogados y llegar a la mejor decisión. Lo que sí les digo es que el 81 dice que tienen que anexar los contratos. Fuera de los contratos te dice que debes anexar los comprobantes de seguro, fletes y otros gastos incrementables, ¿no? Entonces, conclusión, van a ir agregando todos los conceptos incrementables, todos los documentos que soporten lo que se transmitió en las pantallas anteriores. Y aquí es importante mencionar que dice que tiene que tener una resolución, esos documentos, aquí en esta lámina lo dice, deberá anexar documentos que fueron definidos en el paso 2. Los documentos se adjuntarán en formato PDF, no JPG, no ninguno de esos, es PDF, en escala de grises, o sea, no se acepta en color. No deberán contener formularios u objetos incrustados. Debe estar en código JavaScript, tener 300 dpi y no pesar más de 30 megabytes. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto cumple con los requisitos? Ahora que le dan a agregar, aquí hasta abajo, vean en la lámina segunda, dice estatus correcto. Ya hicimos pruebas y cuando no cumple con las características técnicas que acabamos de ver, bota no cumple con los requisitos técnicos y bota error y no sube. Aquí nos hicieron una aclaración que en este portal le pusieron resolución mínima de las imágenes contenidas en 300 dpi, pero aunque aquí dice mínima, deben ser 300, no 200, no 600. Configuren su escáner en 300 dpi y ya lo pueden agregar. Alguien puede decir, oye, pero yo no voy a escanear eso, si a mí me los mandan ya en PDF, nada más los adjunto. Inténtenle, pero a veces vienen con colores, es decir, no vienen en escala de grises, vienen en resoluciones mayores y no pasan, o son demasiado pesados y rebasan lo estrictamente
de 3 megabytes. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer aquí? O bien lo imprimen, van a su escáner y lo vuelven a escanear con los requisitos, o bien se compran un software para que transfiera esos documentos tal como vienen a los requisitos del software de ventanilla única. ¿Por qué digo compran un software? Porque también hay algunos de carácter gratuitos, como uno que se llama I Love PDF, que se popularizó muchísimo en la pandemia, porque pues todos los usuarios no teníamos escáner en nuestra casa, no todos. Entonces se empezó a popularizar el I Love PDF, donde te mandaban un correo, venía un adjunto y ese adjunto lo pasabas por I Love PDF, te los segmenta en varios, los puedes unir, los puedes editar, le cambias la resolución. Pero esos no los recomendamos porque el I Love PDF es un sitio público y en las condiciones que ustedes aceptan, pues el documento no es privado. Entonces no se lo recomendamos, mejor hablen con su área de compras y que les autoricen un editor de PDFs, el que ustedes gusten. El más común es Acrobat Reader, pero pueden utilizar cualquier otro que sirva para esos efectos. Bueno, una vez ya escaneado todos los documentos que mencionamos del artículo 81, pues ya terminamos el paso 3 y pasamos al paso 4, que es el más sencillo, que es firmar. Ponemos el archivo CERT, el archivo key, o también key, conocido como key o key, y ponen la clave de la llave privada, que es su contraseña, y firman. Como resultado les va a aparecer el acuse de valor y su detalle de la manifestación de valor. Aquí lo pueden descargar. Ese acuse es el que van a mandar a la agente anal para que lo agregue al pedimento, lo vincule y entonces, solo entonces se pueda continuar con el proceso. ¿Qué podemos resumir de este curso? Actualmente nuestro proceso es bastante lineal. Tiene algunos pequeños bucles, pero en una operación normal, rutinaria, no regresa tanto, ¿no? ¿Cómo es el proceso? El importador envía los documentos al agente anal, el agente anal elabora el COBE, el agente anal elabora la proforma de pedimento. Ahí puede tener un bucle que diga, el agente anal hace una carta aclaratoria y se la manda a firma y vuelve a regresar. El agente anal valida el pedimento, el agente anal paga el pedimento y el agente anal despacha el embarque. Al final de todo esto se generaba una manifestación de valor y se les mandaba escaneada o en físico para que la firmara. Ahora, ¿cómo quedará? Lo que está en verde son las actividades del importador y en azul las actividades del agente anal. Entonces empezamos por el importador. El importador reúne los documentos incrementables, los manda al agente anal. El agente anal elabora un COBE, recuerden que también lo pueden elaborar ustedes, y asigna un número de pedimento. El agente anal manda el COBE y el número de pedimento y el importador elabora la manifestación de valor y digitaliza los comprobantes. Es decir, todo lo que vimos en este módulo 2. El importador envía el acuse de la manifestación de valor al agente anal, el resultado final. Ahora otra vez entra el agente anal vincula la manifestación de valor al pedimento, el agente anal termina la proforma del pedimento con los incrementables que ya vio en la manifestación, y el agente anal valida, paga y despacha. Este es el nuevo proceso. Entonces sí va a interferir, sí van a cambiar los tiempos de despacho, porque ahora va a intervenir mucho más el importador.
en la elaboración de la manifestación de valor. Pues hasta aquí la explicación. Sabemos que va a haber muchas preguntas y respuestas. Les mandamos esta información para que ustedes puedan hacer sus preguntas o dudas a través de los siguientes correos y teléfonos: a licenciado Carlos Patiño, gerente corporativo jurídico; licenciado Rodrigo Caramazana, gerente corporativo comercial; o a la licenciada Virginia Sotomayor, subgerente comercial. Estamos para servirles. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.